Diputados en México discuten la polémica reforma al Poder Judicial en una sede alterna y ahora están apostando a que en una sola sesión se apruebe la reforma en lo general y en lo particular el dictamen por el cual jueces y magistrados serían elegidos por voto directo en las urnas, pero también la extraña figura de jueces sin rostro o jueces anónimos para proteger a juzgadores que aborden casos de delincuencia organizada. Vamos a hablar del tema esta noche. Me acompaña desde Santo Domingo el abogado José Ugaz, procurador ad hoc en Perú, en varios casos de corrupción en su momento, entre ellos el de Vladimiro Montesinos y también de Alberto Fujimori. Qué gusto saludarte, José Ugaz. A ver, empecemos por la elección popular de jueces y magistrados y su éxito y en el contexto en el que se está dando esta reforma, en el país en el que se está dando. Buenas noches, Gabriela. Bueno, es un tema extremadamente delicado porque la impartición de justicia, el órgano judicial que incluye al Ministerio Público, es uno de los pilares de cualquier sistema democrático. Y por lo tanto, pretender modificar la elección de magistrados para que ahora ocurra por voto popular, son poquísimos los países del mundo que tienen ese sistema. Uno de ellos es Estados Unidos, algunos de los Estados Unidos de Norteamérica, y el otro es Bolivia. Y en ambos casos se ha demostrado que dejar la elección de magistrados a votación popular no hace otra cosa que interferir de una manera abierta en el financiamiento de las campañas. Imagínense si tenemos problemas con financiamiento de campañas para políticos, lo que va a ser el financiamiento de campaña para jueces. Todos los grupos de poder económico, pero sobre todo los grupos de poder económico de facto, es decir, las organizaciones criminales, más aún en un país como México, que tiene organizaciones criminales de larga data, muy poderosas económicamente y largamente establecidas, tanto que el propio gobierno del presidente López Obrador tuvo que retroceder en algún momento ante la captura de un narcotraficante al que liberó, señalando que quería evitar mayor violencia. Imagínense esas organizaciones financiando la campaña de jueces que mañana más tarde serán los que tienen que decidir la posibilidad de que sean condenados o en su defecto generar impunidad. Eso va a ser claramente un problema sumamente grave porque además afecta el valor fundamental que debe tener la justicia, que es el de la independencia. Los principios de Bangalore y todos los estándares universales en materia de justicia remarcan que la independencia judicial es el elemento sustancial para el funcionamiento de cualquier sistema. Y hemos visto que en el mundo, muy cerca a nosotros, en Venezuela, por ejemplo, el gobierno de Maduro, que llama a los vocales de la Corte Suprema para que vayan al Palacio de Gobierno y les entrega las resoluciones ya hechas para que simplemente las lean, claramente rompe cualquier sistema de equilibrio de poderes en un Estado democrático. Lo acabamos de ver ayer con la solicitud de la Fiscalía en Venezuela para que aprendan al ganador de las elecciones, y en cuestión de minutos el órgano judicial acogió ese pedido e inició una persecución política, lo que claramente demuestra de que la ruptura de la independencia es un drama en cualquier nación. Por lo tanto, creo que esta decisión, que me parece que es una decisión que encubre una realidad distinta, lo que quiere el Ejecutivo es, a través de un control del financiamiento en las elecciones, tener un aliado en el Poder Judicial y no alguien que pueda cuestionar las decisiones del poder, que sean arbitrarias, abusivas, etc. Por eso ahora, en ese mismo proyecto de reforma, se señala que no deben haber amparos que eviten el cumplimiento de determinadas leyes. Y ya hablabas tú de Ovidio Guzmán, el culiacanazo, aquel intento fallido de capturarlo en su momento y que generó, bueno, pues este riesgo a la vida de los residentes, etcétera. Pero uno piensa al escucharte que este debería ser el primer desincentivo para tratar de buscar una reforma en la que así sean elegidos los jueces y los magistrados. Pero dicho sea de paso, está esa otra figura, la de los jueces anónimos, jueces sin rostro. Hay una experiencia en el Perú. Amnistía Internacional años atrás también decía que era una mala idea. ¿Qué dices tú? Bueno, para el Perú fue un desastre el implemento del sistema de jueces sin rostro. Como saben ustedes, hemos tenido una guerra tremenda contra el terrorismo en el Perú por
prácticamente una década o más de una década, y en un momento de desesperación se decidió que para que los jueces no dudaran al momento de tomar decisiones judiciales, se iban a crear tribunales sin rostro. Y efectivamente así se hizo, se creó toda una infraestructura con voces distorsionadas, salas de justicia con espejos que no se podía ver quién estaba detrás, y todo era con códigos, etc. Eso se prestó a una serie innumerable de abusos, al punto que hay casos ya demostrados en que fungían de jueces empleados, que ni siquiera eran abogados y que eran sentados ahí por los jueces reales que se iban a los cafés o a hacer otro tipo de actividades y terminaban administrando justicia que no eran jueces. Los abusos fueron de tal magnitud que cuando terminó la etapa de la emergencia, se anuló por la Corte Suprema y por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incentivada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, todas las decisiones que fueron tomadas por jueces civiles. Lo que implicó que se postergara por más de una década y muchísimos años más la decisión de condenas a terroristas que a tanto daño le habían hecho al Perú, pero también la liberación de decenas o centenares de personas inocentes que fueron juzgadas por estos tribunales sin rostro. Quitarle la identidad a un juez implica una justicia anónima y nuevamente volvemos al tema de la falta de independencia y el abuso de poder y la arbitrariedad como norma en un sistema. Eso no puede ocurrir. Ya. José, 30 segundos. En tu entender, ¿hacia dónde se está moviendo América Latina? ¿Hacia más casos de sistemas judiciales que pierden independencia o estos son casos aislados? Brevemente. Yo creo que nos estamos aproximando en muchos de nuestros países a una penetración profunda del crimen organizado y a una sumisión de los sistemas de justicia a regímenes autoritarios, lo que significa un baldón para América Latina. Lamentable. Gracias por esta perspectiva. Como siempre, un gusto hablar contigo.